Muchas gracias a la doctora Beno por la charla. Y es turno para otro gran amigo, el doctor Camilo Gutiérrez, quien es especialista en medicina de emergencias pediátricas, es el director de los programas globales de la División de Emergencias de Children's National Hospital y profesor asociado de pediatría y emergencias de la Universidad George Washington en DC. Camilo va a hablar de un tema apropiado y pertinente y relevante para lo que hacemos todos los días, cuando menos es más en emergencias pediátricas. Bienvenido, Cami. Gracias, Lau. Sí, muy bien, buenos días. Gracias por estar acá de nuevo. Obviamente a los organizadores del Congreso, a Mauricio, a Gloria, etc. Yo trabajo en Washington, D.C., en Children's National. Es un hospital pediátrico exclusivamente. Vemos alrededor de 120,000 a 130,000 niños por año. Y tenemos obviamente todas las especialidades quirúrgicas y pediátricas. Y estamos en Washington, D.C., que es un lugar ideal para poder hacer abogacía con respecto a pediatría y al manejo de los niños. Entonces, un tema un poco diferente. Ustedes que me conocen saben bien que me fascina el trauma, vía aérea complicada, shock, pero me han pedido que hable un poquitico más de lo que podemos hacer y lo que podemos no hacer en nuestros hospitales, en nuestra práctica diaria, ya sea en hospital o ya sea en consultorio, ya sea en donde estemos. Sabemos que los gastos en salud son exorbitantes. En Estados Unidos casi el 17% del gasto de salud del Producto Interno Bruto se va en salud. Colombia está un poco mejor comparado con otros países. Y ven ustedes, por ejemplo, Brasil o Costa Rica, el gasto por persona es de alrededor de $1,200 en salud, en prevención. Colombia, como ven, está un poquito mejor, pero igual 7% del gasto bruto. Y lo que hacemos en salud impacta esto directamente. Sabemos que en Estados Unidos 30% de los gastos en salud son innecesarios, son duplicativos y tienen muy poco beneficio a los pacientes. Y lo sabemos, hay muchos estudios que muestran eso. Muestran que casi el 15% de los pacientes, y todos han oído esto, el paciente que está hospitalizado se complica, le da una infección nosocomial, etc. Sabemos que el 15% de los pacientes tienen complicaciones cuando hacemos más cosas. Y complicaciones como ustedes ven nosocomiales, etc. Entonces, todo lo que hacemos usualmente no es lo mejor. Cuando preguntamos a los doctores por qué estamos haciendo exámenes innecesarios o duplicando exámenes, estas son algunas de las respuestas. Estados Unidos, como ustedes saben, todavía es muy hay muchos problemas de malpractice, de demandas. Entonces, mucha gente hace medicina defensiva, que no debería ser, ¿cierto? Muchos médicos ya lo hacemos para estar salvos, para estar seguros de que no se nos pase nada, se nos pierda nada, ¿cierto? Queremos más información para asegurarnos, ¿cierto? Los pacientes insisten, y eso es muy común en nuestras poblaciones, ¿cierto? Los padres insisten que necesitan un antibiótico, necesitan una medicina para la tos, etc. Y es complicado este proceso, y ustedes pueden ver también. Algo muy importante que vemos es que no tenemos tiempo con los pacientes. Acuérdense que ahora tenemos 10 minutos por paciente, tenemos que ver 10 pacientes en la mañana, etc. Entonces es un problema muy importante que nos limita. Y lo último, tecnologías en práctica, que me parece importante traer y voy a hablar después, son, por ejemplo, pruebas virales rápidas. Son muy útiles, son costosas y los residentes ahora les fascina mandarlas por cualquier motivo a todos los pacientes y realmente no es necesario en muchos pacientes. Entonces hablando de Macbeth, hacer o no hacer. Entonces sabemos que hay pacientes como estos niños que te llegan con infecciones virales, trauma craneoencefálico, constipación, que es tan común en nuestros servicios, niños con asma, niños con cefaleas, con migrañas o convulsiones febriles. Entonces sabemos que si alzamos la mano y damos preguntas, puede que tengamos muchas respuestas diferentes, qué hacemos, qué no hacemos, y la idea es saber qué no hacer. Por ejemplo, con bronquiolitis. Y si tienen su celular, ustedes pueden tomar las fotos del código de barras que les va a llegar directamente el papel que estoy referenciando. Entonces sabemos que bronquiolitis, por ejemplo, hay muchos estudios de todas las regiones del mundo, de Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, y sabemos que no hay que hacer radiografía de tórax, ¿cierto? No hay que hacer, porque todas van a mostrar, y no las puse acá, pero van a mostrar opacificaciones, etcétera, y acaban siendo utilizados con antibióticos.
E incluso en un hospital, todos los que van a la unidad de cuidado intensivo les piden una radiografía, ¿cierto? Entonces, pero no es necesario, sabemos que no es necesario hacerlo. Antibióticos. Sabemos que prescribimos demasiados antibióticos para sinusitis, otitis media, etc. Sabemos que no hay que dar antibióticos para faringitis que no sean de grupos de estreptococo diagnosticados, ¿cierto? Entonces, pero lo hacemos todo el tiempo. Y lleva dos cosas. Uno, obviamente, el uso innecesario de recursos y obviamente la generación innecesaria ¿cómo se dice?, de actividad antimicrobiana, de resistencia microbiana. Y sabemos que también hay disparidades, no solamente en países de altos recursos y bajos recursos, pero también en grupos de alto riesgo. Sabemos en Estados Unidos que los pacientes que no son blancos, que no hablan inglés, tenemos una disparidad en el manejo de estos pacientes. Y en Latinoamérica y en otros países de bajos recursos, en África, etcétera, sabemos que hay mucho prescripción de antibióticos innecesaria. Entonces, solo porque podemos, tiene que decir que lo podemos hacer, necesariamente no, ¿cierto? Y hay mucha información con respecto a esto. En el 2012 empezó esta campaña de Choosing Wisely, de decidir sabiamente. Empezó en Estados Unidos y la campaña era basada en esos principios. Primero, basada en evidencia, Segundo, tratar de no hacer exámenes duplicativos o exámenes que ya han hecho los pacientes. Y en trauma lo vemos frecuentemente, ¿cierto? Y sabemos ahora que no es necesario hacer tomografías, etcétera, antes de llevar un paciente al centro de trauma. Entonces, eso ha cambiado. Obviamente, no hacer daño, ¿cierto? Lo que hacemos, nuestra primera regla de primum non nocere, y que sean realmente necesarios. Sabes que uno de nuestros residentes va a pedir un examen a un paciente. La primera pregunta es, bueno, ¿eso cómo va a cambiar el manejo? Y si va a cambiar el manejo. Entonces es importante entender esto, paciente. Entonces en el 2012 empezamos a preguntar a diferentes especialidades y les voy a mostrar. Busquen 5 cosas que ustedes pueden cambiar para modificarlas. Que sean frecuentemente usadas, que sean costosas. Vamos a hacerlo basado en evidencia y que sea un proceso transparente. Ahora hay más de 80 especialidades médicas que usan el principio de Choosing Wisely. Hay más de 700 recomendaciones y les voy a mostrar algunas de ellas. Y está ya progresando en muchos países. He tenido la oportunidad de revisar como editor algunas publicaciones en Europa muy interesantes de cómo están mejorando sus procesos para minimizar el uso necesario de medicamentos y estudios, etc. Y Latinoamérica, como pueden ver, Brasil creo que es el único país que está un poco más metido en este cuento, pero sería importante para ustedes en su práctica diaria y a nivel personal empezar a hacer estas preguntas porque van a afectar el fondo de lo que hacemos. Lo otro importante es involucrar a los pacientes y las familias, que es clave en pediatría, ¿cierto? Y literalmente, esto es el brochure que lo pueden descargar, que les va a preguntar a las familias cuando vayan con ustedes, ¿es necesario ese procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Adopciones más sencillas y seguras? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Y cuánto cuesta? ¿Okay? Entonces, y esto no es solamente para pediatría, pero para todos nosotros, una cirugía de rodilla ortopédica, una resonancia magnética por algún motivo, etc. Entonces, esto empodera a las familias para preguntar y para poder tener una discusión abierta con los médicos. Y eso en pediatría es extremadamente importante. Y vamos a dar unos ejemplos. Entonces, preguntamos, ¿lo consideran valuable? ¿Le da valor a esto? Y obviamente mucha gente ve que le da valor agregado a lo que hacemos. Le hemos dado a las familias y a los doctores estas brochures que les digo que les facilita la comunicación a los pacientes. Les facilita sentarse y hablar 5 minutos, ok, vamos a hacer la prueba de la tomografía por el trauma o no es necesario y por qué. Y han visto que la gente que usa el Choosing Wisely ayuda a facilitar esa comunicación. Y obviamente, y cuando han preguntado quiénes son las personas que deberían empoderarse de esto, indudablemente somos nosotros, somos los médicos. Obviamente hay nivel de hospitales, de copia de seguro, etcétera, pero somos nosotros que estamos en el día a día, en la cara, encarados con los pacientes, con las familias. Entonces es nuestra responsabilidad iniciar esta discusión y depende de nosotros directamente poder cambiar estas opciones. Hablamos, por ejemplo, de trauma craneoencefálico. Ustedes conocen muy bien las reglas de PCARN de trauma.
Sabemos que nos llegan, como la doctora Beno mencionaba en su charla, el niño menor de 2 años, mayor de 2 años, que se cayó por las escaleras, por ejemplo, súper común, ¿no? Se cayó por las escaleras 15 escalones, lloró inmediatamente, no perdió el conocimiento, vienen a sus emergencias. Los papás quieren nuevamente una tomografía, entonces nos sentamos y hablamos. Ok, esta es la evidencia, sabemos que si el estado mental está normal, si no tiene hematomas hospitales, signos de fractura, etcétera, lo podemos observar 4 horas sin hacer una tomografía, ¿ok? Y es basado en evidencia, tenemos las guías, y cuando yo me siento con los papás y hablamos, les digo, son 300,000 pacientes que sabemos que ese mecanismo no va a generar una trauma craneoencefálico importante, entonces probablemente no es necesario irradiar a este paciente, basado en evidencia, y tenemos la conversación con la familia. Pueden tomar una foto de esto, es súper útil. En la página de la Sociedad Americana de Pediatría hay un toolkit exclusivamente sobre esto, sobre Choosing Wisely, y cuando hacen clic ahí les abre todo esto y cada uno les ofrece recomendaciones. Entonces vamos a hacer lo que yo hago, que es medicina de emergencias pediátricas. Hacemos clic ahí y ¿qué nos dice? Nos dicen los 5 que podemos empezar a trabajar. 1, no hacer radiografías en niños con bronquiolitis, ¿cierto? Con croup, con asma o un niño que tiene sibilancias por primera vez. No es necesario y lo sabemos. Segundo, por ejemplo, aquí todavía hacen las pruebas de screening para cirugía, que tiene que ser el electro, el cuadro hemático para la cirugía o para la clearance para psiquiatría. Sabemos que no es necesario, y lo hacíamos antes, prueba de tiroides, cuadro hemático, parcial de orina, toxicología en la orina, etc. No es necesario. Y es un cambio en la mentalidad, ¿cierto? Siempre nos pedían para admitir al paciente en psiquiatría sus exámenes de rutina. Vamos a cirugía, el examen de rutina. Tienes una cita, hacer un electro, hacer cuadro hemático, completamente innecesario, sabemos que no es necesario. Hablamos un poco de tomografías que no son necesarias en convulsiones simples o febriles. No es necesario hacer una tomografía en estos pacientes todo el tiempo. Obviamente cada paciente es diferente, pero en general no es necesario. Hablamos de no hacer radiografías para diagnóstico de estreñimiento de constipación, ¿cierto? Que es muy común. Y créanme, yo soy el primero que las hago a veces porque la familia está estresada y realmente es un balance entre muy poca radiación, etcétera, pero sabemos que no son indicadas, ¿cierto? Para eso. A menos de que el paciente tenga que ser admitido al hospital para un clean out, porque está súper constipado. Y finalmente, lo que mencionaba antes, no hacer paneles virales, porque realmente no cambian lo que hacemos. Y de nuevo les digo, soy el primero que los hago en pacientes selectos, pero hay que saber en qué paciente hacerlo. De pronto el neonato, de pronto el paciente que tiene una traqueostomía, que tiene complicaciones diferentes, ¿cierto? Pero no el paciente que si tiene virus sistema respiratorio, si tiene metapneumovirus o si tiene rinovirus, no va a cambiar en nada. Es un examen costoso, en mi hospital cuesta como $1,600, la prueba de 17 targets. Entonces, y no va a cambiar las cosas en general, ¿ok? Entonces pensar mucho. Y creo que, no sé si a ustedes pasan, nuestros residentes se han acostumbrado mucho a hacerlos porque están disponibles, son novedosas, entonces pensar en eso un poco más para la discusión. Entonces eso es lo que lo pueden encontrar en el website de la Sociedad Americana de Pediatría. La Sociedad Americana de Médicos Familiares tiene otros interesantes, por ejemplo, antibiótico por otitis media, el cistolitograma para infecciones urinarias, la primera infección urinaria, etc. Y los pueden también buscar ahí. Entonces son muy interesantes y nos ayudan a reflexionar un poco en lo que podemos hacer o podemos no hacer con pacientes. En Estados Unidos tenemos, de hecho, mecanismos de feedback que nos dan para ver cómo estamos. De hecho, esto me llega a mí 2 veces al año, creo. Está en los hospitales grandes pediátricos a través de PCARN y allá tenemos un contexto y van mirando qué hacemos sinceramente. Como pueden ver acá ustedes, esteroides en emergencias en la primera hora para asma, y es un benchmark. Y lo comparan, me dicen cuál ha sido mi performance con mi hospital comparado con todos los demás hospitales del país que están en eso. Tiempo para betagonistas en trauma, score de asma,
etcétera. Y acá mismo también nos dicen qué pacientes le hemos hecho radiografías de tórax, por ejemplo, con asma. Entonces, obviamente ponemos, porque tenemos una justificación, ¿cierto? Tienen fiebre o no han mejorado como esperábamos, de pronto es un cuerpo extraño, etcétera. Entonces, tenemos unos benchmarks que nos ayudan a nosotros mismos a mejorar. Y eso es muy útil tenerlo y poderlo recibir. Entonces, lo importante es esto, lo que les quería comentar. Incorporemos eso en nuestra práctica clínica. Hablemos con nuestros médicos, hablemos con nuestro staff, porque eso, como decíamos, los médicos, pero también todas las familias. Hablemos con los pacientes, tener esta discusión con las familias y los pacientes es muy útil. Y como decía, artículos publicados en los que, y no tengo la diapositiva ahí, en los que en Boston Children's, por ejemplo, lo hicieron un estudio con tomografía de cráneo para trauma craneoencefálico. Y la discusión era con las familias, explicándoles los beneficios, lo que sabemos de la tomografía del trauma craneoencefálico, y hacemos lo que llamamos un Shared Mental Model, un modelo mental acompañado con los pacientes, y vieron cómo disminuyó el número de tomografías para trauma craneoencefálico en niños, ¿cierto? Entonces, tener discusión con los pacientes. Tener un plan en nuestra práctica clínica, y así estemos trabajando en urgencias, en el piso, en consultorio, porque todo esto va a ser importante. Y, como mencionaba, tener datos que nos ayuden a dar feedback para saber cómo podemos mejorar cada día con respecto a esto. Y finalmente, para concluir, más no siempre es mejor, ¿cierto? Entonces, recordemos no hacer daño, recordemos pensar y actuar sabiamente, recordemos que mucho no es muchas veces mejor, y usar evidencia, datos basados en evidencia para mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, con eso quedo también listo para más preguntas. Gracias. Muchas gracias al doctor Gutiérrez.